Bienvenidos a Dublín, la encantadora capital de Irlanda. En este video los llevaremos durante 2 días a descubrir sus lugares más emblemáticos, su vibrante cultura y su fascinante historia. Así que prepárate para un recorrido lleno de magia irlandesa. ¡Vamos allá! Comenzamos el recorrido por el corazón de Dublín, el centro de la ciudad. Ahí podemos observar este monumento de acero inoxidable llamado el Spire, o la aguja, oficialmente llamado Monumento de la Luz. De noche su punta se ilumina y es visible desde distintos puntos de la ciudad. Un poco más adelante del Spire cruzamos el puente O'Connell, que recibe este nombre en honor a Daniel O'Connell, el personaje político más importante del siglo XIX para los irlandeses, conocido como el Libertador, por su lucha incansable en pro de la independencia de Irlanda y la creación de la República Irlandesa. Este puente es uno de los lugares más icónicos de la capital y cruza el mítico río Liffey. Precisamente cruzando el Liffey también encontramos otro de los grandes atractivos de Dublín, el Halfpenny Bridge, o puente del Half a Penny, pues medio penique era precisamente el costo de cruzarlo antiguamente. Hoy en día es completamente gratis, aunque eso sí, vas a tener que batallar con un ejército de turistas tratando de sacarse la correspondiente foto. Avanzamos hacia el corazón cultural de Dublín y llegamos a las calles de los pubs y los bares. Esta zona tiene un local épico llamado el Temple Bar. Este lugar es tan famoso que le ha dado el nombre a toda la zona. Entre 4 calles estrechas encontrarás una cantidad considerable de bares, pubs y locales llenos de música en vivo y, por supuesto, hasta arriba de pintas de Guinness. Pero cuidado, quizás no sean los mejores sitios para tomarte esa anhelada primera pinta, ya que la zona se ha convertido en una trampa de turistas y los precios son bastante elevados en comparación con otros sitios. De hecho, nosotros encontramos un pub justo al lado de la estatua de Molly Malone, que no solo era mucho más típico, tenía una clientela local y grupos de música folk y rock celta, sino que además servían las pintas a un precio lógico. Lo verás más adelante. Seguimos avanzando y llegamos al Castillo de Dublín, creado en el siglo XII, en el año 1171 para ser exactos. Este castillo era el símbolo del señorío de Irlanda y de la extinta monarquía irlandesa. Hoy en día sigue siendo un símbolo de la nación celta y de hecho es precisamente aquí donde se inauguran las administraciones de todos los presidentes de Irlanda, además de ser sede de varias instituciones dependientes del Dáil Éireann, el Parlamento irlandés. Otro edificio histórico que no puedes perderte es el Trinity College, fundado en 1592 por la reina Isabel I. Es la universidad más antigua de Irlanda y una de las más prestigiosas del mundo. Su histórica biblioteca alberga el famoso libro de Kells, un manuscrito ilustrado del siglo IX considerado una obra maestra del arte celta. Salimos del Trinity College y seguimos callejeando por Dublín hasta encontrarnos con la estatua de Molly Malone. Molly Malone es una estatua que se hizo en memoria de una vendedora ambulante de Dublín que fue inmortalizada en una canción famosa llamada Cockles and Mussels. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly. Esta estatua estaba situada originalmente en Grafton Street, pero ahora la van a encontrar en Suffolk Street y representa a una joven que está empujando su carretilla cargada de berberechos y de mejillones hervidos, simbolizando el espíritu y la resiliencia del pueblo dublinés.
Aunque la existencia histórica de Molly es incierta, no sabemos si de verdad Molly Malone existió, sí sabemos que se ha convertido en un icono de la ciudad y de hecho hay una tradición de, frotar la estatua en la parte donde pueden ver en el video que está muy pulido el bronce. Justo aquí encontramos un bar que podemos recomendar, O'Neill's. Precios normales, 6 euros la pinta, en una zona aún turística pero sin tanto ajetreo. Y un ambiente excelente, con muchos locales y música en vivo. Dejamos a Molly Malone y nos vamos en la ruta de las catedrales de Dublín. Primero a la catedral de St. Patrick, San Patricio, que es la catedral principal. Y luego nos vamos a la Christ Church Cathedral. Precisamente en esta última hay una cruz celta tallada en piedra que es verdaderamente espectacular. Empezamos el segundo día en Dublín en lo que fue una experiencia inigualable, el Phoenix Park. Inaugurado en 1662, es el parque urbano más grande de Europa, abarcando más de 700 hectáreas y áreas verdes. Para que tengas una idea, es 2 veces más grande que Central Park en Nueva York. Es tan grande que para recorrerlo puedes necesitar de 3 a 4 horas, por lo que si te gusta andar en bicicleta, puedes alquilar una, ya que hay muchas rutas para ciclistas y es una forma muy divertida de recorrer el parque. Se abrió al público en 1747 y hoy alberga importantes sitios como la residencia del presidente de Irlanda, el zoológico de Dublín y el imponente monumento a Wellington. Su entrada es gratis. Una de las cosas que lo hace único es su enorme manada de ciervos en libertad. Nosotros tuvimos mucha suerte porque el parque es verdaderamente grande. Afortunadamente pudimos ubicarlos cerca del campo de cricket en donde estaban rondando en estos días. Les dejamos algunas tomas para que lo disfruten también. Son una verdadera belleza. Luego nos dirigimos a comer uno de los mejores fish and chips de nuestra vida, Fish Shop, un local pequeño y acogedor donde sirven un menú que cambia en función de los pescados de temporada. Debido al tamaño del local les recomendamos reservar. La comida estuvo excelente. Salimos de los pescados y nos fuimos a St. Stephen Green Shopping Center. Es un centro comercial que tiene una bellísima arquitectura. Destaca la estructura de la cubierta superior de hierro blanco y cristal, presidido por un reloj colgante con un estilo victoriano. Puedes hacer una parada para comer o beber algo y si tienes tiempo, pues vale la pena visitarlo. Es un spot excelente para esa típica foto de Instagram que a todos nos gustan. Y cerramos este viaje como se debe comenzar y cerrar cualquier viaje a Dublín, que es con una última pinta de Guinness. Para ello nos fuimos al bar O'Neill's, que está justo enfrente de la estatua de Molly Malone. Se los habíamos comentado cuando hablamos de Molly Malone. Y ahí nos tomamos una última Guinness y un Irish Coffee que nos sorprendió bastante. A Stephanie más que a mí. Sí, realmente no tenía nada de coffee. Eso era puro whisky. Puro Irish. Y de ahí nos fuimos de regreso a Madrid. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo destino.